Hola, ¿qué tal? Segundo episodio De todo para el nada. de Todo para el Nada. ¿Quién lo diría? Antes que nada, la verdad, muchas gracias por el buen recibimiento que tuvo el video. La verdad, no nos esperábamos tantas vistas y uno como que sí nos sorprendimos. La verdad, muchas gracias por el cariño y el apoyo. Ustedes nos motivan a seguir haciendo episodios. La verdad fue yo me sorprendí. Es como que primer capítulo, primer video y tantas vistas. Sí, Tantas, es que yo es- me esperaba como 50 vistas, la verdad. sí, o sea, era como que los más conocidos y todo eso lo iban a ver, iban a chismosear y Claro. eso, ¿qué tal? A ver qué hablan esos locos. Pero, uy, tuvimos bastantes vistas. Maric, y Más de lo esperado. nuestro primer comentario de hate. Que no sé qué, y no sé a qué vino. La verdad, no sé a qué vino. Vamos a ver cómo, Un comentario sin vamos a ver- contenido, una amenaza sin contenido. vamos a ver cómo se desarrolla ese tema, a ver si le damos importancia en un futuro capítulo, a ver, sobre ese comentario. Sí, es un tema muy interesante que deberíamos tocar más adelante, porque la verdad, sí hay que aclarar ciertas cosas en eso. Para los que no saben de qué estamos hablando, es simplemente un comentario de que estamos intentando hacer plagio. Solamente porque nuestro nombre termina en nada. Termina Igual, en una palabra en la cual ya- termina otro canal. Ya se los dejo a su interpretación, ya ustedes sabrán quiénes son. Ya igual pueden ir al video, Y, vérselo de nuevo si les gustó y luego agarran y ven el comentario. y lo curioso es, lo que pasa es que lo curioso es que en sí, tú sabías que ellos existían. Marico, sí, obvio, claro. O sea, yo había visto un video de ellos y he visto un solo video de ellos. O sea, no lo sigo ni nada por el estilo, solo he visto un video. No, Y yo fue sí lo he visto. porque tenían de invitado a alguien Claro. que yo sí lo sigo, que uy, marica, ese tipo sí es. Tenían invitado a nada más ni nada menos que Ercon del Guacharo. Primer y único video que veo de ellos. Y Yo la me verdad vi- estuvo Yo me súper vi bueno. los de Neutro, el Big Soto, el del Lazo y esas vainas. Pero en realidad, marico, o sea, solo los veo porque son los invitados y tal, pues, y ya. Hasta ahí. Yo los he visto a él, creo que al anfitrión más que todos, en el Mostacho, que él hacía unos videos que sí me daban burda de risa. Y bueno, eso es ya otra historia que no estamos haciendo para hacerle propaganda a nadie tampoco. Bueno, sí, sí, cierto. Estamos como que nos debíamos mucho de una publicidad intrínseca. No le estamos hablando de más nadie así. Vinimos a hablar, fue un tema interesante para mí. Iba bajando en Facebook, normal, como todo ladillado. Scrolleando. Sí, entonces resulta que me salió un video de nada más ni nada menos que el gran Carlos Master Muñoz. Master Muñoz. Entonces, y el video trata de la despedida, se retira, señores, se retira de ser coach. Para los que no saben quién es Carlos Muñoz, es un coach famoso, Entre comillas. él es de México, es un coach en el cual él se dedicaba como a hacer marketing, o sea, su contenido más que todo era de marketing, tratando y dando herramientas a personas para que salieran de la pobreza, pues. Ayudándolos. En ese sentido. Y vendía sus cursos a cantidades astronómicas Al mejor postor. a la gente que caía en ese tipo de cosas. Entonces, yo he visto el tema de la retirada de él. Pues no sé qué pensar. Yo pienso dos cosas, porque tú sabes que él hizo el debate Con Diego Rusarín, Con Diego claro. Rusarín. Después de ese debate, marico, o sea, él a pique y Diego Rusarín fue subiendo. Sí. ¿Qué puedo pensar yo de eso? Que sus números bajaron tanto, que, ves, marico, se le cayó la cara de vergüenza y no le dio de otra que retirarse, entre comillas. Porque él dijo en el video que creo que iba a hacer una introspección Sí, de él mismo para tratar de cambiar el contenido. Hacer como que un contenido más, digamos, mejor, por decirlo así, mejor. Y también que su regreso era indefinido, o sea, Indefinido, no sí. se sabe cuándo quizás vuelva, quizás no se sabe, dijo indefinido. El otro punto es que nos lleva a Carlos Muñoz es la frase típica de muchas personas que ha estado en bastante controversia y lo vamos a platicar acá. La frase es: el pobre es pobre porque quiere. O sea,
es bastante controversial. ¿Qué me dices tú de esa frase? Vea, ¿Qué piensas tú sobre esa frase? Antes de eso, quiero dar la segunda opinión. O sea, que creo que se te pasó. O sea, es lo otro que yo pienso de por qué él se retiró. Antes de entrar al tema como tal. El tema de los cultos coercitivos. Ah, sí, sí, O sea, sí, para sí, los que sí, no sí, lo sí. saben, los cultos coercitivos son básicamente, como su palabra lo dice, cultos de personas que se encargan básicamente De de jugar. persuadir, de manipular a las personas, como que a las masas, para que entren a esos grupos y ya estando en esos grupos, se mantengan en esos grupos y llamen a otras personas para que entren a esos grupos. Exactamente. Serían como que algo así pirámide. como un multinivel, una pirámide, Ujú. o si lo quieren, si nos vamos más allá, digamos que incluso una especie de religión, ¿cierto? Pero Sí. no vamos a andar en No, esos temas profundos. no vamos a todavía. abordar el tema de la religión ni nada de eso. Todavía no vamos a abordar esos temas de los cultos Y coercitivos. sobre la pregunta que me dijiste, o sea, pero es que obviamente, o sea, el tema de los cultos coercitivos se debe a que, o sea, por lo que nosotros creemos que él se retira, o por lo que yo creo que él se retira, es porque en Argentina empezaron una ley el cual prohibiría este tipo de cultos, porque obviamente salen muchas personas estafadas, salen muchas personas que pagan, gastan mucho dinero y al final no ven una retribución No. del dinero que invierten, entre comillas, sobre eso. Y más que una inversión, se sienten estafados. Y Claro. está bien porque de 10.000 personas, por ejemplo, que invierten en esos coach, que pasan unas 50. Y es ya ahí como que se ve la diferencia. Entonces las otras que no logran nada con esa inversión que hicieron, prácticamente se sienten estafados. Y tampoco es como le digo, a ver cómo te explico de una manera mejor. Las personas que ganaron algo con esa inversión que hicieron, no, sí, me fue muy bien, pero las personas que no lograron nada, no les escriben. Porque no les dicen, no, que tú eres un estafador. No, se les cae la cara de vergüenza de pensar que ellos mismos creyeron en ti y le fallaron. O sea, es como que se les cae la cara de vergüenza de sí mismos y hacia ti. Por eso Claro. no te escriben. Entonces es esa cuestión. Pues entonces, ¿qué tiene que ver con Argentina? Si el tipo es de México, en México ya adelantaron mucho lo que tiene que ver el proceso de eliminar o hacer ilegales a este tipo de cultos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es el contenido que hace él, de cultos coercitivos. Entonces, obviamente, él se ve amedrentado y se ve contra las cuerdas porque lo que él va a empezar a hacer va a terminar siendo ilegal. Ilegal. Entonces, obviamente, él entra en ese modo de introspección. O sea, lo que yo pienso es porque tiene que buscar una manera de hacerlo de no legal. O sea, de de no hacerlo, hacer ilegal. de hacer lo que él hace, pero Legal, exacto, Legal. de no hacerlo, porque si sigue así de manera ilegal, resulta que si aprueban la ley en México, Claro. vas preso, papi. Preso. Entonces no. Él se retiró y a pensar cómo lo haría de una Claro, manera obviamente. legal. Y respondiendo a tu pregunta sobre lo que mencionaste, el tema de las personas que pagan un curso de ese tipo de coach y ese tipo de gente, hay que aclarar que este tipo de coach, obviamente ellos también se meten en una mentalidad de, obviamente soy ganador, se meten en un personaje tan, que lo hacen tan intrínseco de él para poder obviamente demostrar este tipo de actitudes ante las personas. Porque yo he visto, créanme, y Adrián también, hemos visto coach fuera de foco, fuera de cámara y créanme que son patéticos. O sea, Ya que que son patéticos. ya que tocas el tema, daré, por ejemplo, lo de la frase del pobre es pobre porque quiero, ya lo retomamos en un rato, un momento. Ahora quiero contar mi experiencia con coach. La anécdota. Mi anécdota del siglo. ¿Fue el año pasado o no? Sí. Fue el año pasado, creo. Total que el coach empezó. Yo llegué tarde, ya habían empezado. Cabe destacar que yo estaba trabajando en un local. En el local iban a hacer una especie de evento con este autodenominado por el mismo coach, de la que él supuestamente iba a dar la superestrategia de hacer dinero con, creo que era inmobiliaria, ¿no? Sí, El de dinero del inmobiliaria, terreno de inmobiliario. inmobiliaria. Entonces, Y obviamente como Adrián está interesado en ese tema, yo también, yo le invité a él para que él fuera, obviamente yo tenía expectativas de que ese tipo iba a hacer algo más, ¿cierto? Entonces yo invité a Adrián para que él fuera, creo que de paso tú llegaste y te dieron un cóctel ahí todo rancio. sí, la verdad el cóctel no me lo bebí. Le tomé como 2 sorbos y dejé eso ahí.
La cosa es que el coach empezó diciendo primero sus hazañas. Sus hazañas de que él le había dado clases a personas importantes, a presidentes, que él fue uno de los que ayudaron, no sé qué presidente dijo, que en técnicas de controlar la economía y cosas y divisas, y yo, uy, marica, no, este tipo debe ser el pro de los pros, este es el chivo que más mea. Entonces, a medida que fue pasando como que la cosa, empezó él con sus palabrerías de ya a todo el mundo entre comillas, porque no había mucha gente. Hay que aclarar que el evento primero tenía como un mago. El mago lo hizo súper bien, pues, Sí, el el show, mago. y había muchas personas ahí en ese momento. Entra el coach, de paso que con un sonido súper balurdo de un puto helicóptero que, marico, o sea, ¿qué te pasa, güey? Entonces, el único que quedó en la sala, el único, fue Adrián. Sí, y fue porque la verdad no quería ser, yo soy como que un poco rata, pero no quería ser tan rata porque yo era el único que estaba hablando. Y ellos hacían como que ustedes, y yo era el único. Y yo casi como yéndome los labios. ¿Será que hay gente detrás de mí? ¿Qué pasó? O sea, yo, ¿cuál es usted? Si estoy yo solo aquí, weón, habla conmigo y ya, marico, deja ese micrófono ahí, te sientas aquí conmigo y hablas conmigo. Entonces, sí, cada vez que él iba hablando, la persona se iba yendo y todo eso, y fue como que un poco deprimente, la verdad, todo lo contrario de un coach, que debería ser un coach. Claro. Fue un poco deprimente. Y ahora, mientras que estaba en todo eso, sí, pues se notaba deprimente. Luego después del coach, entró como que un ayudante de él a hacer una parte de... Eso también es otra cosa, el ayudante de él con esas estrategias de venta, ese espectáculo que se montó ahí, fue también patético. Como que, bueno, sí, es que yo te vendo esto, sí, pero tú me tienes que revender esto, y tú como que, ¿y si yo no quiero? No, la verdad yo intenté ayudarlo yo intenté ayudarlo y meterme en el papel y seguir con él, pero la verdad es que él incluso estaba sudando. Sí, se notaba. Yo lo veía, o sea, yo desde lejos normal, pero cuando vi que me acerqué a él, estaba sudando y se lo notaba lo nervioso que estaba. Incluso, no sé a qué habrá estado pensando, pero yo era el único que estaba ahí, así que, no entiendo nervioso por qué. Pero sí estaba nervioso. Debe haber sido por esa misma razón de que soy un estúpido, está una sola persona aquí y yo hablando como si hubiera bastante gente. El show debe continuar. Sí, algo así. Continuar. Entonces ya después de eso fue como que terminaron y yo como que gracias a Dios. y lo bueno. Sí. Y luego yo como que bueno, muchas gracias por todo, me despedí de ellos porque normal, yo era el único que estaba ahí, yo me despedí de ellos y me fui. El coach me dijo, muchas gracias por escuchar todo, qué tal, que es así, Marico, pero súper inspirado. Pero ¿tú recuerdas la pregunta que le hiciste? Que eso me pareció algo estúpido, porque es que Adrián le pregunta, ¿cuál fue tu estrategia o cuál fue lo más difícil? Creo que fue, ¿cuál fue lo más difícil para ti en este proceso? Y él dice, romper paradigmas, y yo... O sea, cabe aclarar que este tipo de persona, este tipo de coach utiliza ese tipo de palabras como método de endulzamiento. Pero ¿sabes lo que se llama eso? Ve, yo creo que fue eso lo que le pregunté exactamente como tú lo dijiste, que cuál fue tu estrategia que usaste o cuál fue lo más difícil. Él dijo romper paradigmas. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es populismo. Dar respuestas fáciles por salir del paso a preguntas difíciles que no, weón. Porque es una pregunta en la cual él pudo profundizar y dar valer mucho más el discurso que él estaba teniendo en ese momento y no lo aprovechó. Romper paradigmas, marico, o sea, dime más, weón. Exacto, eso es una respuesta de populismo, marico, o sea, una respuesta fácil para una pregunta difícil. Ahí él pudo haber agarrado mi pregunta y desglosar una gran cantidad de información para que como que en ese momento habían como no se habían ido todas las personas y pudo haber atrapado a las otras personas, claro, con una respuesta bien válida, con una respuesta bien formulada. Pero no, romper paradigmas está bien, porque sí, o sea, quitarse los hábitos que uno tiene y romper esos paradigmas, pero papi, o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo rompiste el paradigma? ¿Qué fue lo que hiciste
para poder romperlo, cómo, o sea, cómo ¿Cuál tu fue el actitud. motivo? ¿Cuál fue el Exacto. motivo? Porque mayormente nosotros para romper un paradigma tenemos un motivo. Claro. Por ejemplo, algo que te Tu causa inspiración. demasiado dolor, Ajá. o por ejemplo, no, mi vida yo no quiero que sea así. Eso es un gran motivo, o sea, te hace llorar y todo. Eso es un gran motivo para cambiar Claro. tus paradigmas, tus hábitos. Pero no, romper paradigmas, pero ¿por qué? No, eso se le llama populismo. Una respuesta fácil a preguntas difíciles. Lo peor del caso es que obviamente estaba contando como que su estrategia en la cual, o sea, es que es una estrategia que usan este tipo de coaching, este tipo de gente en la cual ellos básicamente te llaman pobre, en el sentido de que, bueno, yo empecé, compré primero una casa, luego esa casa la alquilé, la revendí porque tenía no sé qué y estas cosas. Entonces, bueno, o sea, una persona normal. No Es como los puede. consejos que te da Carlos Muñoz también. Ahorra el 50% de tu sueldo. Sí, marico, y una entonces puta persona normal va a ahorrar el 50%. Marico, si viviendo el 100% casi no me alcanza para pagar la cuenta, ¿cómo voy a ahorrar el 50%? O sea, y lo otro que lo pago con qué? Obviamente. El arriendo, le doy culo al dueño, ¿qué? Obviamente. Entonces, ese tema es muy complicado, ese tema de los coaching. Menos mal que ya se va a acabar con el tema de las leyes que están aplicando a este tipo de cultos. de los este tipo cultos de... coercitivos están como que poniéndole un poco al ras. Es como que, mira, marico, te estamos poniendo un límite, no te vuelvas loco. Claro, de una. Y retomando el tema, o sea, me pareció curioso, o sea, agarrando ese tema de ahí, tú me comentaste como que de 10 personas que toman un curso de esta gente, de estas personas, la mayoría fracasa. Sí. Vamos a ser sinceros que la mayoría fracasa. Y ellos Entonces, ¿por qué fracasan? Ahí es donde va, el pobre es pobre porque quiere, o sea, estás tomando incluso un curso. O sea, la información que te dan es tan surrealista o quizás tú no tengas la capacidad o la persona no tenga la capacidad para poder entender ese contexto en el cual te ponen eso. Porque es que hay varios puntos que tomar. Primero, marico, o sea, quizás vos gastaste todos tus putos ahorros para ir a un curso de esto en el cual tú ves la esperanza de poder sacarle provecho para poder luego montar un negocio y hacer algo. Pero en realidad, marico, este tipo de cursos no son nada baratos. no. O sea, hay gente que dice que sí vale la pena pagar estos cursos porque te enseñan. La verdad para mí, un coach así, dependiendo, tendría que ver bastante del tipo de curso. Pero hay cursos, mejor dicho, seminarios, que eso sí te enseñan. Seminarios, que eso sí te enseñan. Pero de seguir un coach que lo que hace es disfrazar las palabras. Por ejemplo, como Carlos Muñoz, una vez que le preguntaron que cuánto él ganaba, nunca dijo nada. Era como que tenía el don de hablar mucho y decir nada. Que ese es el objetivo de este podcast. Acá, y por eso el nombre, hago la aclaratoria de nuevo. Nosotros acá también tenemos el don, pues, y esperamos quitarnos ese don algún día. Donde por eso se llama así, del todo para el nada. Porque hablamos de todo, pero al final No decimos no nada. decimos nada, pues, ¿me entiendes? O sea, lo dejamos a su interpretación moral, por decirlo de algún tipo de manera. Sí, también como que también para tocar ciertos temas para que ustedes mismos se pregunten si están haciendo las cosas bien o no. Porque, por ejemplo, una de las controversias de las que estamos hablando es de los coaches. Mucha gente piensa y sigue los coaches, pero ¿por qué los siguen? No, porque... Pero piensa bien Exacto. hazte tus preguntas. ¿Por qué sigues a ese coach? En este podcast queremos que ustedes se hagan sus mismas preguntas. Nosotros estamos dando nuestros puntos de vista aquí. Ustedes pueden que no estén de acuerdo con nosotros, es totalmente normal. Y no sabe a mierda. Que es bueno que sea así, porque así se hace un debate en los comentarios o un tema para un futuro video y hacemos una retroalimentación entre todos y podemos llegar a un tipo de conclusión en el tema específico que se trate en ese momento. El cual es muy importante porque siempre que hay algo positivo tiene que haber algo negativo. Nadie puede negar la negatividad. El que niega la negatividad se está prácticamente condenando a no Obviamente. progresar nunca o no evolucionar. Obviamente. Quien ignora la negatividad es un estúpido. Porque tampoco... siempre tiene que haber un sí y un no. ¿Por qué no? Y ahí se empieza como que la Claro, dialéctica. Ahí se empieza la dialéctica. Hay que cuestionarse, marico, Claro. porque si tú no te cuestionas, weón, o sea, si hiciste algo bien, si hiciste algo mal, o sea, cómo tú
estás realmente evaluándote para luego tomar mejores decisiones en el futuro, marico. O sea, entonces es un tema delicado del cual hay que tomar muy en cuenta porque muchas personas viven la vida y no prestan atención a ese tipo de decisiones que toman, marico, que puede ser fundamental. Sí, y también no es tanto que no le prestan atención a lo que hacen o simplemente lo hacen porque ya se vino haciendo así. Por ejemplo, no, mi papá lo hacía así. ¿Y por qué tu papá lo hacía así? Claro. Entonces son cosas que se tienen que cuestionar, pues nos tenemos que cuestionar. Entonces, volviendo al tema. Al tema, sí, hubo un inciso, un paréntesis allí. Un pequeño como que desvío, una cosita. Bueno, ya, pero volviendo al tema, el pobre porque quiere. Pobre porque quiere. Es que depende del contexto. Depende del contexto. Es que se puede cambiar de contexto y cambia, pues es como que tienes diferentes significados esa frase. Analicemos varios contextos. O sea, vamos a analizar, por ejemplo, el de la. Por ejemplo, vamos a ponerlo como en versus, ¿cierto? Entonces, el extremismo, lo llamamos el extremista. El de la posición súper privilegiada, país primermundista, todas las putas oportunidades. Por ejemplo, Nueva York. A un neoyorquino. Bueno, no nos vamos a probar ese tema, pero digamos a personas como nosotros, marico, que venimos de un país subdesarrollado, con pocas oportunidades, en crisis, dictadura, ¿me entiendes? Entonces, o sea, pongámoslo en el contexto, o sea, que tu ubicación geográfica dictamine el futuro o los resultados que vas a tener en tu vida, marico, es una puta mierda, güey. Porque es que tú no eliges dónde nacer, güey. Claro, es como que no, yo voy a nacer acá, no, marico, tú naciste ahí, ya, marico, naciste por ejemplo, nacimos en Venezuela, ya estamos como que en modo veterano de la vida, sí. Nacimos como que en modo leyenda. Modo Dios no te quiso. Sí, ya modo leyenda, güey. Si haces algo con tu vida aquí, marico, ya eres Dios, güey. Pero, o sea, tú consideras, o sea, es que cómo tú coges ese tipo de cosas, en el sentido de que tú consideras que una persona en ese tipo de dificultades puede salir adelante o no va a poder llegar al potencial que podría llegar estando en el cual pudo haber crecido estando en un país más desarrollado. O sea, hay una diferencia tan significativa en las oportunidades que ve una persona en uno de estos países a una persona que... Es que en ese caso influyen muchas cosas y vamos a dejar aparte tomando en cuenta que por ejemplo la educación en Venezuela, por ejemplo, es gratis, la salud también es gratis, en estos otros países tampoco no es gratis, pero es mejor. En tal caso del de Venezuela, la educación de Venezuela a mí no me gusta. Yo como que sí me he tomado el tiempo de analizar la educación de Venezuela y sí se puede mejorar en muchas cosas y a mí no me gusta la educación de Venezuela. Estoy en contra de la educación de Venezuela, el tipo de educación del perro. Ahora, lo que iba a decir era que dejando, por ejemplo, estamos hablando del pobre porque quiere y pusimos ese extremo de un neoyorquino contra un venezolano que caraqueño ahí, de la capital. No, así. De la capital. Sí, bueno, de la capital. Digamos Petare, eso marico, el que nació en Petare, ese tiene pocas posibilidades. No es vamos tanto a tratar de equipararlo a un tipo que nació en el Bronx, que también es un barrio heavy de allá de Estados Unidos. O sea, podemos ponerlo en esa línea. Más que todo es porque te arropa la calle. Ahí más que todo lo que influye es la educación de los padres y la cultura del país. Porque no es tanto la educación, ahí ya no tiene nada que ver que, por ejemplo, si tus padres tienen dinero o no tienen dinero, sino que más que todo es la cultura del país y la educación que te dan tus padres. Porque si te dan buena educación de niño pero no tienen dinero, ya tú sabes pensar y vas buscando tus cosas tú solo. No, y la cultura de emprendimiento que tiene un país como Estados Unidos también. Exacto, o sea, es que la cultura es lo que tiene que ver. La misma cultura, o sea, esto no lo digo yo y no me lo saco de las nalgas. De hecho hay estadísticas que le preguntan a estudiantes, creo que de un instituto español, que quieren ser ellos de grandes, qué cargo quisieran tener, y ellos básicamente la mayoría responde que quieren tener un cargo en el gobierno, ¿cierto? Entonces hacen este mismo experimento en una escuela de Estados Unidos y la mayoría, bueno, creo que todos los estudiantes dicen que quieren ser emprendedores. Más de un 70% dice que quieren ser emprendedores. Entonces ahí entramos también en un área de como que... La cultura del país es muy importante para esas cosas. Obviamente, y también dónde quieres estar tú, pues, o sea, obviamente yo no quiero estar en un sitio
donde hay personas conformistas que solo quieren un cargo y ya, a cambio de una gente que si quiere arriesgarse y ofrecer una propuesta diferente Sí, a lo que se está viendo, a lo cual se a resume, innovar. exacto, a lo cual se resume a innovar. Entonces, una conclusión, digamos que más acertada en cuestión de que en esos dos casos vendría diciendo que creo que los dos tendrían las mismas oportunidades en cuestión de la educación familiar, pero ya por la cultural de Estados Unidos promueve Claro, promueve pero no. mucho el emprendimiento, mientras que en Venezuela lo Claro. que hace es todo lo Y contrario. también- Allá te dicen, no, que voy a empezar un y la negocio, di- no, cierra eso y no la- te va a dar. Y la diferencia de sueldo, que por ejemplo tú trabajas en un McDonald's allá, marico, y te puedes comprar tu camioneta, tu mierda. A cambio en Venezuela, marico, o en el país que estamos ahora mismo también, o sea, es muy complicado, marico. O sea, el poder adquisitivo también para Sí. tú poder emprender, o sea, es heavy. Sí, es demasiado difícil. Entonces, total que no puedes controlar eso. Ya tendrías que, por ejemplo, para subir o emprender, tendrías que irte de Venezuela. ¿Y Tendrías cómo? que salir de ahí. Pero, ¿qué pasarías en el contexto? Sí puede emprender ese venezolano, pero tendría que salir de ahí, tenía que buscar sus propias maneras en otro lugar. Pero, ¿qué pasaría en el contexto de qué tal si los dos viven en la misma zona? Estudiaron en el mismo liceo, tuvieron la misma educación, y uno surge y el otro no. Veremos. ¿Qué pasa ahí? La única diferencia de la que hemos hablado ahí, marico, que veo que hay, sería la diferencia de crianza de los padres. ¿Me entiendes? Obviamente, o sea, ahí tú tienes que analizar, o sea, tu papá te apoyó, no te apoyó, de tal cosa, este sí te apoyó, no te apoyó, te pateó el culo, X vaina, ¿me entiendes? Es un tema al cual que hay que analizar. Porque es que también hay que tener en cuenta, marico, la capacidad de cada individuo cognitivamente, pues, porque obviamente, o sea, quizás alguien en esos extremos, weón, de dificultad, porque la necesidad y la necesidad es la madre de las invenciones, Sí. tenga un déjà vu, bueno, no un déjà vu, no, una eureka, un momento de brillantez, weón, en el que toma una decisión, el cual cambia el rumbo de ese destino, marico, que tiene, en el cual va a ser pobre, ¿me entiendes? En cambio, y el otro no lo ve, por X o Y razón. Sí, pero una de las cosas es, por ejemplo, la necesidad, porque la necesidad también es lo que nos mueve a nosotros. Oh, necesito esto, o me hace falta esto y lo quiero, y cómo podría conseguirlo. Y tú te empiezas a preguntar, ¿cómo puedo conseguir esta cosa? ¿Cómo puedo conseguir esto Exacto. otro? Entonces, el poder de intelectual de nosotros mismos, cuando somos pequeños o cuando vamos desarrollándonos nuestra intelectualidad, nosotros, una de las cosas más importantes es el cuestionamiento, que nosotros nos empezamos a preguntar, ¿por qué este tiene lo que tiene y yo no puedo tener eso? O sea, ¿cómo puedo conseguir eso? Y ahí tú te vas preguntando. Por ejemplo, una de las cosas que yo me hacía, me imagino que tú te lo has preguntado bastante, es cuando te obligaban a ir al liceo o algo a estudiar, ¿por qué tengo que estudiar? Exacto. Si yo no quiero una carrera común y corriente, que si tal cosa. O sea, ¿por qué tengo Básicamente, que estudiar? yo no quería jugar porque yo no quería estudiar porque quería jugar LOL. Pero el dato curioso de eso es, y no voy a desprestigiar la educación, jamás. o sea, yo considero O sea, que la educación primaria y secundaria sí, la verdad es muy esencial. esencial, pero yo casi pierdo el año. En cuarto año casi lo pierdo porque me la pasaba mucho jugando LOL en el cyber, y créanme, por azares de la vida, por cosas, ese tiempo que duré en el cyber, estando con las computadoras, aprendiendo de cosas, me está sirviendo más en este contexto, en este presente que estoy viviendo ahora mismo, que todos esos 5 años que duré estudiando en el liceo. De cómo se forma el diptongo. Entonces ahí está la cuestión, ¿me entiendes? Entonces, ve, yo tomé ese rumbo. Entonces ese rumbo Ok. me dio otro tipo de oportunidades, que en ese contexto, allí, en el pasado, en ese presente, por decirlo de alguna manera, estaba mal. Pero ahora, eso que Eso estaba es lo mal que en te ese está momento, salvando en este momento. y eso es lo que me está salvando en este momento, que me dio esas actitudes, marico, para poder desempeñar el trabajo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, Sí. ahí es donde uno se tiene que poner a analizar, ¿me entiendes? O sea, que hubiese sido de mí si yo no hubiese hecho aquello. Exacto, entonces ahí entra esa disonancia, esa cuestión, marico, en la cual hay ramas, hay decisiones, hay cosas que uno hace, hay actitudes que uno tiene de joven que te terminan, o sea, pues desarrollando o contemplando el futuro en el que vas hasta ahora, marico. Exacto, pero dirías que, por ejemplo,
el futuro que tienes ahora, por ejemplo, el presente de ahora, ¿es en base al pasado o el pasado fue el que te guió a Pues, este presente? obviamente, marico, todo tiene que... Por todo ejemplo, tiene por que- ejemplo, vamos a poner este contexto, que hubiese sido buen estudiante y nunca hubiese ido al cyber, estuvieras Vermo, en cómo estuvieras en este vamos a presente. imaginármelo. Si yo fuera sido buen estudiante, nunca fuera ido a esa y fuera atendido todas mis clases, muy probablemente yo no estaría aquí, estuviera en Venezuela haciendo quién sabe qué, weón. La cosa es que estuvieras en Venezuela, digamos que Marico, con una o sea, carrera universitaria, ¿verdad? Pues no lo dudo, pero quizás terminando una carrera universitaria que en este momento tú te No preguntarías te serviría ¿para qué? para nada, En este para momento. nada, exacto. No desprestigiamos las carreras universitarias, mucha suerte y fuerza a las personas que están aún Porque allá la verdad, luchando. porque sinceramente las personas que están terminando su carrera universitaria ahorita mismo en Venezuela, marico, las admiro, weón. Felicito, Marico, las felicito. admiro, weón, las admiro porque si yo no pude, weón, yo me quebré, Es muy me quebré, complejo, weón, yo me complejo. quebré. Yo estuve a 2 semestres de terminar la carrera que estaba estudiando y no, weón. O sea, el tema de la. Pues porque era privada, el tema de la matrícula, el tema del semestre se puso muy caro y no. Yo no pude, marico, y de pana que esas personas yo las admiro, weón, porque yo estudiaba en otra ciudad y tenía que viajar como que pararme a las 4 o 5 de la mañana, marico, yo no aguanté con eso. Y yo Yo no le- aguanté y- con eso y después, y- y no es que te podías venir a la hora que tú quisieras, no, si salías antes tenías que esperar al bus, si se lo perdías tenías que esperar el de las 6 de la tarde. Y esa es otra cuestión. El de las 6 de la tarde. Esa es otra cuestión, marico, que hay Y- que analizar en el tema de Y que. los buses cada vez eran menos porque se iban dañando y la situación de Venezuela era una mierda. Es que exacto, y- es que o sea, eso, yo los admiro, eso weón. también dictamina, marico, y te pone en la facilidad de poder estudiar, ¿me entiendes? La facilidad de poder ir a coger un transporte, weón, que no tengas que hacer esas colas, marico, porque mucha gente sabrá que hay que hacer colas para poder ir a ciertas universidades, marico, entonces nada más demasiado horrible, pues entonces esa dificultad, marico, también termina desanimando Sí. al estudiante, weón. Tener que, por ejemplo, levantarte a las 4 de la mañana, ir a donde vas a coger el bus y de repente, generalmente llegaban 3 buses, pero algunas veces llegaba un solo bus. Y ahí se tenían que pelear quién eran los que iban y los que no. Y los que no iban, que van a perder su madrugada, van a perder su sueño, van a perder Claro. todo eso, marico, todo lo que están haciendo. Y para que les digan, no, se dañó el otro bus y va a salir un solo bus. Marisco, eso es como que, Claro. weón, yo a esas personas las admiro, weón. O Yo- sea, que a mí me digan eso, weón. No, Claro. tú me das de Yo lo chico. que le digo a las personas que se O sea, están planteando ahora mismo terminar la universidad, o sea, termínenla, aprovechen. Si les faltan pocos semestres, ya Termínenla. aguanten su pela, termínenla. Si estás empezando el semestre y estás con esas complicaciones y te estás planteando dejar la universidad, quiero que tengas muy presente, marico, o sea, te lo hablo de la voz de la experiencia. Tienes que tener un plan, weón. O sea, no la puedes dejar así, marico, y te lo digo porque cuando yo la dejé, vagué hasta decir basta. Entonces yo, o sea, te aconsejo, si te estás planteando esa situación, vago a morir. o sea, si te estás planteando esa situación, la verdad, o sea, trata de tener un horizonte, haya un motivo por el cual tú la quieras dejar, en el cual ese motivo represente una recompensa mayor. Exacto, pienses que te va a hacer una repercusión mayor. Ahora, lo otro es, si quieres seguir, estás empezando la carrera universitaria y quieres seguir en la carrera universitaria, pues diría que lleves en paralelo tu carrera universitaria y busques la manera de generar ingresos para cubrir tus gastos universitarios. Ahorita en Venezuela está el tema de la Axie Infinity, creo que el Exacto. tema de las plantas quebró, o sea, y yo yo envidio un poco a Venezuela ahora mismo, weón, porque están metidos en un mundo donde yo quisiera estar y que no entiendo una puta mierda, que quizás si estuviera ya entendiera, es el tema de las cripto, todo ese tema. Sí, porque Gente, se ha disparado. Eso es el futuro. Pónganse muy pendientes con eso, métanle Las cripto. la cabeza a esa mierda porque me gustaría poder saber de eso, así como me imagino que saben la mayoría del venezolano. El tema, marico, del CL, del Binas, marico, o sea, son billeteras, cuestiones que se están usando para hacer traspaso de dinero y toda esa vaina, marico, y son cosas que, bueno, o sea, están en mi generación y no las entiendo, y es Sí, complicado. se supone que uno debería de complicarlas, de entenderlas, pero no nos tocó. Y yo sé que más adelante sí uno va a andar en eso,
pero por los momentos no. Y espero que ese más adelante no sea como que algo que no, digamos que nos haga mal, por decirlo así, por no meterle a tiempo. Bueno, entonces dándole la conclusión a ese tema de mismas oportunidades, misma educación, mismo contexto, misma ubicación geográfica, mismo todo. O sea, ¿cuál es el diferencial que tú ves allí en el cual un sujeto en dicho contexto pueda ser exitoso o no exitoso? Yo diría que En base a lo que nosotros queremos de éxito. Claro, porque el éxito es muy diferente de cada persona. Digamos que el éxito capitalista, digámoslo así. Financiero. El éxito financiero. Económico, pues. Digamos que 3 factores. Lo que yo pude analizar en esta conversación que tuvimos, 3 factores. Uno de los más importantes, es el apoyo de tus padres. Esas 2 personas son las únicas que a ti te tienen que importar la opinión. Mayormente nuestros padres no nos apoyan, pero ellos dan su opinión y tienes que tomarla en cuenta, porque siempre tienes que tener una opinión negativa para tú darte cuenta si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal. Incluso, si tienes razón. Incluso con un mal ejemplo que te pueda dar un padre, tú lo puedes tomar de retroalimentación y saber qué es lo que no tienes que hacer. Exacto, hacerlo para contrario. poder tomar una decisión concreta y precisa en cuanto a tu destino, tu futuro y lo que tú quieres hacer. El primero vendría siendo ese, el factor del apoyo de tus padres. Ellos siempre te van a dar tu opinión y eso es lo único que importa. Los demás te los pasa por... El otro factor vendría siendo tu habilidad intelectual o de cuestionamiento, de preguntarte qué estás haciendo tú con tu vida, qué es lo que quieres hacer, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué quieres hacer otra cosa, por qué quieres cambiar. La capacidad de resolver problemas y de ver soluciones donde no las hay, güey. Exacto, no buscarle, digamos, problemas a las soluciones, sino soluciones a los problemas. Hay mucha gente, sobre todo en estas generaciones, que se estancan, güey, en los problemas. Y, o sea, como dice el bicho, todo hay solución en esta vida. Todo hay solución en esta vida, menos la muerte. Entonces, hay que buscar la solución a los problemas y tratar de darle la vuelta a la tortilla, porque ahí entramos en lo que es el estancamiento. Es muy complicado. Entonces, en este otro contexto, hablando de ese tipo de países primermundistas, o sea, ¿por qué crees que en ese tipo de países existe? Si son tan buenos, tan prósperos, como es el caso de Estados Unidos, los Emiratos, pongamos Europa, o sea, todo en general. ¿Por qué crees que hay vagabundos? ¿Por qué crees que hay indigencia si es un país de tanta, o sea, prosperidad, digámoslo así? Porque ahí lo que entra, lo que pienso yo, es que ahí lo que entra es el ir en contra de las reglas. A mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer y entonces lo hago a mala gana. Y hay personas que llevan eso al extremo y piensan que están controlados, siendo controlados por un sistema el cual es muy, digamos, falible. Entonces está fallo, que no, yo no quiero este sistema, y simplemente se salen del sistema y son vagabundos porque o tienen una enfermedad mental. Alguna de esas dos. Esa es otra cosa que tienen una enfermedad mental que ellos no pueden controlar, o simplemente están en contra del sistema. Que el gobierno, o sea, porque yo no sé si en realidad hay un sistema en los gobiernos de los países, la verdad estoy muy desinformada en eso. Si hay una persona que está viendo esto, tiene información sobre eso, déjenlo en los comentarios, por favor. Marico, o sea, hay un programa o el gobierno se encarga de este tipo de personas en situación de calle, ¿sí o no? O sea, ¿qué piensas? Si hay un programa, algún país lo tiene, o tú piensas que ellos viven simplemente de la caridad de las personas. Pues pienso que no. Por ejemplo, los gobiernos, lo que yo me he escuchado, porque estoy desinformado de eso, pero yo lo que he escuchado, los gobiernos tienen programas y fundaciones que a mí me parece chistoso, pero en realidad es mejor, para mí es mejor. Tienen fundaciones para ayuda para animales, pero para vagabundos, el perro. Es que ahí poniéndolo en una balanza, coño, marico, un animal no tiene conciencia, no piensa. Exacto, no sabe lo que hace. Yo preferiría ayudar a un animal, ¿no? Por eso, o sea, yo lo digo, 3000 veces mejor los animales. Los animales, pobrecitos, digamos, ellos viven nacen en una selva, ellos van aprendiendo pero en cambio nacen en una ciudad, todo es pavimento, todo es
¿Qué pueden hacer los animales? Simplemente estar en un restaurante, esperar que y les den. también que eres un ser humano, marico, o sea, Entonces, eres consciente pues, exacto, de las cosas. entonces como que a los animales sí. En cambio a las personas lo hacen es porque quieren. Yo digo que hay factores en el cual, era marico, o sea, o tuviste muy mala suerte, que yo digo, bueno, weón, o sea, qué tan mala suerte puedes tener, necesites, por ejemplo, hablando del tema de los indigentes, los vagabundos y ese tipo de países, que, o sea, weón, estás en un país, weón, porque eres vagabundo, o sea, yo digo, o sea, o tuviste demasiada mala suerte, tienes un problema mental, o tu problema de las drogas es demasiado heavy, que no te puedes salir de ahí, porque es que muchos vagabundos están en ese tema de la rehabilitación y todo eso. Pero piensas, o sea, apartando el tema de las drogas, del mental, ¿piensas que un vagabundo elige ser vagabundo o lo fue por las circunstancias? Pero en tal caso de que la circunstancia, pondré esta circunstancia, su relación con sus padres lo habrán, o con sus familiares lo habrán arrinconado a ese mundo. En el sentido de que los padres lo abusaban de él, en el sentido no sexual, porque ya es como que un tema diferente de que más serio, sino que, digamos que un poco más serio, sino que psicológico, que le hacían muchas cosas de que no, tú no puedes, tú eres un fracasado, tú eres un estúpido, y lo vieran tan encerrado en ese estúpido, en esa coraza de soy un estúpido, un fracasado, que eso lo convirtió en un vagabundo. O sea, es posible. Yo pienso que puede haber una tendencia en ese hecho a que tú caigas en droga porque te quieres desinhibir de la realidad en la que ahora estás viviendo, que sí, por el contexto que lo pones es una puta mierda, y de ahí empieza, o sea, tú empiezas con ese tema de drogas, o sea, dando una teoría o un análisis sobre ese tipo de situación, y luego de ese tema de las drogas, caes tanto en las drogas, obviamente, marico, eres un drogadicto, nadie quiere, o sea, en ese tipo de familias conservadoras, ese tipo de cosas, obviamente no quieren a una persona tan heavy con el problema de las drogas cerca, y menos si tienes hermanos menores o familiares que son pequeños, o sea, no quieren ese ejemplo cerca. Y obviamente se apartan y se vuelven antisociales. ¿Qué pasa? Obviamente cuando le quitas el financiamiento de papá y mamá, son personas que tienen que buscar en la calle cómo sobrevivir y entran en la delincuencia, entran en, pues, vivir en la calle, temas más heavy de droga y todo ese tipo de cosas. O sea, no le adjudico totalmente el problema de las drogas, que las personas sean vagabundas, sino también se lo adjudico también a la sanganería, weón, al conformismo. Porque hay personas, weón, o sea, por ejemplo aquí, o sea, yo he visto personas, weón, que están tiradas pidiendo limosna en un sitio enfrente donde están buscando trabajo. ¿Por qué? Porque es eso, porque hay personas que saben que pidiendo más pueden sacar mucho más dinero del cual un trabajo normal lo haría. El problema es también que, por ejemplo, los vagabundos ya al tener un tiempito siendo vagabundos es muy difícil de salir de ahí. ¿Por qué? Por el problema de nuestra estúpida sociedad. Lo cual la sociedad está haciendo algo muy muy mal, es los criterios estéticos. Eso sí para mí es una mierda, el estereotipo. De que obviamente tú en un trabajo te tienes que ver presentable, pero cerrarle las puertas a alguien por cómo se ve, es como el tema, sin ni siquiera, es como el tema sin ni siquiera analizar la capacidad que tiene el individuo para realizar el trabajo, sino por cómo se ve. Es en serio, o sea, la sociedad es una mierda. Es como el tema de que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo iba al liceo, me dejaba crecer el cabello y me lo mandaban a cortar. Entonces, bueno, o sea, ¿en qué afecta eso mi capacidad de recibir clases para... Exacto. O sea, en mi cabello, o sea, entonces es una estupidez. O sea, y es curioso que lo menciones eso, porque es que hay un proceso, creo que es Inglaterra, el Reino Unido, en donde las hojas de vida o los currículums van sin foto. Sí, exacto, porque o sea, como que te vas a encontrar la sorpresa. Tú contratas a la persona por sus capacidades y no por su apariencia. O sea, a ti lo que te importa es que esa persona cumpla ese tipo de características esenciales para ese trabajo determinado. Y eso es algo que se tiene que aplicar en todos los países. Por ejemplo, en uno de los, tercermundista, Venezuela. Venezuela es una mierda, en Venezuela sí eso está arraigado en la puta madre con respecto a la apariencia. Y acá, en Colombia también nos pasó a nosotros. Porque, ¿qué te decían a ti a veces cuando, por ejemplo, que ibas a pedir un trabajo de albañilería? O sea, ustedes parecen estudiantes, ustedes son muy bonitos para
para trabajar de albañilería, marico, pero De- ni siquiera nos has visto trabajar Sí. y, o sea, por nuestra apariencia ya estás diciendo que no sabemos esa mierda. De hecho, hay una anécdota en la cual nosotros, cuando llegamos aquí, eso lo vamos a tocar más a fondo en un tema Más adelante. específico que vamos a hacer sobre el tema de migración y nuestra experiencia acá, en donde nosotros fuimos a una galería de aquí la llaman a esos sitios, a las fruterías donde venden verduras, frutas, hortalizas y ese tipo de No, cosas. no sé cómo llamarlo, ¿cómo que se llama? No sé cómo se Frutería, llama la frutería, frutería. pero enorme, una frutería, pero enorme, Sí, como que de 3 un pisos. mercado, un mercado. Ajá, un mercado, pero es súper Entonces enorme. ahí llegan múltiples camiones. Entonces, obviamente necesitan personas para descargar. Y nosotros teníamos que estar ahí a las 3 de la mañana para poder descargar. Y nunca nos contrataron porque es que, bueno, o sea, es que la clase de personas. El estereotipo de nosotros no encajaba con esa persona y nosotros íbamos al gimnasio, nosotros, o sea, teníamos un cuerpo, nosotros alzábamos bastante peso, nosotros alzábamos que en pierna alzábamos como si más de 150 O kilos. sea, teníamos actitudes, pues obviamente, pero por el hecho de tener una apariencia como más limpia y así. O sea, es un contraste a lo que estamos hablando, pero, o sea, ahí tú te das cuenta de las pocas oportunidades que les dan a las personas por no cumplir un cierto estereotipo estético. Exacto, en ese sentido. la sociedad es una mierda. Por ejemplo, la mayoría de los que estaban ahí trabajando, que los que se veían que, verga, no, este tiene pinta de cargar como 500 sacos, era un tipo, digamos que el cabello horrible, todo mal peinado, sin dientes. Y todo quemado. Claro, porque es que tú ves y ahí- todo quemado pero es y, que- y- pero es que y- tú y ves con ahí- unos zapatos todos rotos. Pero es que si tú, o sea, ponte, tú seas el tipo de, tú eres una persona así, tú dices, verga, este tipo tiene que tener más ganas de trabajar que estos locos, weón. Exacto, Poniéndolo en ese plan. Sí, sí, está bien y está muy bien porque ellos como que ellos tratan de buscar lo que se les conviene, pero tampoco es que tienen que jugar por la capacidad de una persona por la apariencia. Eso está muy mal. ¿Y qué opinas, marico, del conformismo de ese tipo de personas que se quedan solamente en ese tipo de trabajo y no buscan manera de buscar algo más o surgir o Por ejemplo, o tratar de probar sus capacidades en otro tipo de ambiente? Eso ya no es tanto por conformismo, simplemente que no saben, eso ya es falta de información, eso ya que no saben que hay un más allá. No puedes ir a un más allá si no sabes que hay un más allá, ni no tienes la curiosidad de ver qué hay más allá. Por ejemplo, esas personas, nosotros nos íbamos que a las 2 de la mañana para allá. Y a las 2 de la mañana y pues esas personas trabajan hasta como a las 10 de la mañana, desde 2 de la mañana a las 10 de la mañana, o sea, tienen toda la tarde, todo el día libre Pasa un vasito de agua. para hacer cualquier cosa. Tienen toda la mañana, el resto de la mañana, tienen toda la mañana y toda la tarde para hacer otra cosa. Por ejemplo, podrían dedicarse, qué sé yo, no querían seguir ahí a la barbería, practican barbería. Cosas básicas, estoy diciendo cosas básicas, pero en sí no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les da la gana. Ustedes quieren ir a la segura, estudien barbería. Eso da, siempre da. Sí, siempre da. siempre. Es uno de los mercados que no van a caer, porque todo el mundo le crece el cabello, siempre se tiene, bueno, la única forma de La que barba, las mujeres cejas, con el todo. belleza, lo que se trata de estética, belleza, limpiar el cutis, todo, eso siempre da. Bueno, retomando el tema, pienso que hay personas que creen que saben todas las respuestas, es porque en realidad no tienen preguntas. O sea, se quedan ahí es porque no saben que hay un más allá o no quieren saberlo, no tienen la curiosidad de saberlo. Entonces es una persona así. Hay una cosa que dice, no sé de quién es esa frase, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. O sea, si una persona entonces ya es como que su límite ahí está bien y ahí quiere y la verdad. Pero, o sea, este tipo de personas. Más porque que es todo yo se lo adjudico es a la curiosidad, a la no tener curiosidad, sino a la ignorancia que tiene de no tener curiosidad. Pero es que este tipo de personas conformistas, vean, o sea, tienen la tendencia a tener este tipo, o sea, llegar a ese punto de confort. Obviamente, o sea, no estamos diciendo que no consigan su punto de confort, pero, o sea, cuando lleguen a ese punto de confort, pregúntense, inquiétense y indaguen en el sentido de háganse esa introspección entre ustedes mismos y díganse, verga, yo puedo más, o sea, en realidad sí, o sea, puedo salir de este momento en el que estoy, puedo ser mejor. O sea, hay que preguntarse ese tipo de cosas para Muy no importante. para no entrar en ese tema del conformismo, marico, porque es que es un Muy tema importante.
porque es que las personas se quedan siempre en ese ciclo, ¿me entiendes? En ese ciclo de conformidad en donde, bueno, voy al trabajo, me pagan, pam, pam, vengo, no buscan maneras de o conseguir un aumento o conseguir otro trabajo o montar un emprendimiento o hacer algo que en realidad le apasiona, porque hay personas, marico, con pasiones de verdad, o sea, que tienen mucha pasión en algo, pero al final no lo realizan, marico, porque es que primero trabajan todo el día, no les queda tiempo para hacer nada. Y segundo es porque simplemente piensan que no van a triunfar o no van a... Sí, También sí. es ese miedo. Yo siento que las personas Más que conformistas todo es tienen el miedo al fracaso. Miedo al fracaso. El miedo a intentarlo. Y si lo fracaso, ¿qué? Pero ¿y si no lo intentas, qué? Que O los, sea, si lo intentas, fracasas, aprendes y lo vuelves a hacer. Pero ¿y si nunca lo haces, qué? los ganadores están llenos de fracasos, weón. Y Los si, ganadores y están si llenos de nunca lo fracasos. haces nada, ¿qué? Entonces es algo como que ya es como que más que todo es ¿para qué? Ellos ni siquiera se preguntan el para qué, sino que nada, sí estoy bien, o sea, ya es el hábito. Obviamente hay que tener, o sea, por eso es que hago énfasis en la introspección de ti mismo y en tratar de encontrar cuáles son tus talentos, cuáles son las habilidades que tienes, porque, bueno, o sea, yo no canto, yo no voy a ser una superestrella del canto, porque yo no Claro. canto, ¿me entiendes? Ya yo sé que no puedo estar ahí en ese tipo de cosas, pero quizás yo pueda surgir de esta manera, haciendo de X o Y razón. Porque- Que soy bueno con las manualidades, bueno, o sea, haz costura, manualidades, diseña. Porque, por ejemplo, lo que tú me dijiste de que tú no cantas y no vas a ser alguien cantante es porque ya no vendría siendo, digamos, perseverante, determinado, sino que más bien vendría siendo masoquista. Masoquista. Si sabes que no lo puedes hacer, ¿por qué te aferras tanto? Busca más bien, en vez de fortalecer, digamos, algo en lo que no eres bueno y transformarlo, sino que consigue algo ya en lo que se te haga más fácil. Y ahí lo vas evolucionando y ahí en esa área vas a evolucionar más rápido que como si estuvieras Claro. en la otra. Obviamente. Obviamente puedes ser cantante, sí. Sí, sí es tu puedes, pasión. puedes mejorar tu voz, sí. Pero por la idea supuesto. también es que no te mueras de hambre en el proceso. Exacto, eso es lo que tienes que pensar. No, no, sí lo puedo hacer, claro, pero también tienes que comer, ¿no? Claro. Tienes que comer. Porque obviamente también conocemos muchas personas que no cantan, pero bueno, son los mega mainstream de la música y toda esa cuestión. Ajá. Y hay casos de casos, pues, weón, en ese tema del conformismo, la verdad creo que es un tema muy amplio. Eso es un tema muy amplio. Hay personas, pero hay personas, marico, que en realidad sí no quieren hacer nada, weón. Hay personas que simplemente se quedan ahí, esperan que la mamá, el papá, el tío, el primo, o X o Y o persona Y les eso- resuelva la vida o les caiga una herencia. Y eso ya es por o- falta de ambición. Lo cual siempre nos criaron en Venezuela, no sé a ti, pero la ambición es mala. Marico, no hay nada mejor que la ambición. Una ambición sana, obviamente tampoco puedes hacerle mal daño al otro. Una ambición desmedida es peor que cualquier otra cosa. Digo una ambición, como dices, una ambición sana. O sea, no hay nada mejor que una ambición, que tener ambición. Eso es súper bueno. Porque siempre nos criaron de que no, la ambición es mala, que esto es malo, que esto es malo. La ambición es mala. Una ambición desmedida sí es mala, obviamente. Claro. Ahora, esto del conformismo, del trabajo, que siempre, porque no intentan otra cosa, que siempre estamos en un ciclo, nos lleva a otro siguiente punto. Un punto muy importante que es sobre digamos, el suicidio metafórico. ¿Qué es el suicidio metafórico? Vamos a explicarlo de una manera como que un poco mejor. El filósofo Albert Camus, filósofo de lo absurdo, él explica que nosotros estamos condenados como condenaron a Sísifo. Él es un héroe de la... Grecia. Creo que es de la cultura... ¿No es Grecia? Creo que sí. Algo así, que total que fue condenado a subir una roca a la punta de una montaña, luego tirarla, bajar de nuevo, volverla a recoger y así va a estar toda su vida recogiendo la roca, llevándola y volviéndola a tirar y así. Es un ciclo inevitable. Ahora eso nos convierte a nosotros, como que nos pone en paralelo, es porque nosotros somos así, estamos como que una sociedad, pero en sí estamos muertos en vida, en un ciclo en el cual no podemos salir, que nosotros vivimos pero no vivimos, estamos muertos. Un poquito más el beta para que se escuche así intenso. O sea, porque nosotros vivimos pero no vivimos, es como que, a ver cómo ¿de qué manera lo puedo explicar? Bueno, en eso, más que otra cosa.
te levantas, trabajo, llegas del trabajo cansado, haces tus deberes del hogar, duermes, otra vez trabajo, y otra vez trabajo, y otra vez lo mismo, y Yo lo mismo, pienso, y repite, yo y pienso, monótono. yo pienso, a mí particularmente, marico, a mí me gusta la rutina. Para mí la rutina no es mala. Obviamente de vez en cuando, porque es que te da la organización, marico, que tú requieres para poder hacer muchas cosas, marico, y te da la disciplina también, la rutina. Obviamente hay personas, weón, que mueren en vida, es cuando se dan cuenta, y es donde entra también el conformismo, en donde tú, no sé, te das cuenta, bueno, o sea, estoy en este ciclo y nunca voy a poder salir de aquí, y ahí es pum, te conformas, sabes que no vas a poder salir de ese ciclo, porque es que todo es un puto ciclo. O sea, tú puedes romper el ciclo es entrando en otro ciclo. Pero la diferencia es que ese ciclo te va a aportar. O sea, vas a ser mejor haciendo ese ciclo, o vas a ser peor igual, haciendo ese ciclo, o vas a ser igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me entiendes? Y una cosa es, por ejemplo, del conformismo, no sabemos si es positivo o negativo, en el sentido de que es aceptación o resignación. Puede ser un poco de ambas, weón. Entonces, la verdad para mí es resignación. En algunos casos, por ejemplo, nosotros siempre, como tú acabas de decir, nosotros siempre estamos en ciclo, y rompes el ciclo entrando en otro ciclo en el cual te va a generar más cosas, o pues entras en peores cosas. Siempre es así. Total que digo que es resignación cuando uno hace las cosas en el ciclo o está en el ciclo por el yo debo, o sea, yo me siento obligado a porque hacerlo. Porque es que quizá no. En ese tema de Sísifo, él sí siente, o él no lo ve como una obligación, sino que él lo siente como un deber que tiene que hacer por un bien que él considera lo correcto. Pues, y capaz él esté haciendo ese ciclo porque para él signifique algo, ¿me entiendes? O sea, es como yo te digo, pues tú mueres o te suicidas metafóricamente, es cuando tú estás en un ciclo y tú mismo te resignas a romper ese ciclo, a empezar otro, exacto, el cual te pueda ir mejor. En el cual yo, por ejemplo, exacto, en lo que estamos hablando, en el yo debo, o sea, porque ya yo no lo hago por otra cosa, que no, porque tengo que hacerlo, ya me metí en este problema, ahora tengo que seguir. Pero de aceptación, o digamos que de manera más positiva, que las personas se ven más felices, se ven mejor, es cuando está en el ciclo y lo hace por un yo quiero. Ahí, cuando rompes el ciclo del yo debo y entras a un ciclo de yo quiero, ahí es donde se ocurre el verdadero cambio, ya de manera personal, de que te sientes como que un poco mejor. Por ejemplo, estabas en un trabajo de oficina de la puta mierda que no te generaba ningún tipo de emoción, nada más que rabia, ira. Entonces entras a digamos que te pagan menos, pero es algo que a ti te satisface hacer, entonces te sientes súper mejor. Por ejemplo, estabas en el de oficina y te cambiaste a barbero porque ese tu pasión. Ahí sí se nota el cambio en tu manera de actuar. Y es un ciclo que te va a agradar. Sí, exacto. Y aparte de eso, con las cosas de pensamiento, de digamos que aceptación e innovación, puedes ganar el triple de lo que tú ganabas en la oficina, porque ya es de tu parte, es algo que yo quiero. Y cuando uno le pone amor a lo que uno está haciendo, se le llegan las ideas así. Claro, tú tienes que tener pasión en lo que haces para poder distinguirte, innovar y hacer la diferencia de los demás, que vendría siendo tu competencia en ese sentido. Sí, yo creo que tú mueres, en ese sentido metafórico, tú mueres es cuando tú te resignas a que puedes ser mejor en otro ciclo. Y quieres seguir repitiendo ese ciclo de sufrimiento, angustia, por X o Y razón, tú te crees incapaz de poder superar ese momento de tu vida y quieres mantenerte en ese ciclo de tóxico. Y no tener, digamos, como dicen algunos, las agallas o los huevos de saltar al ciclo del yo quiero, que es el que te va a beneficiar más de manera, quizás no económicamente al principio, porque generalmente lo que tú haces con pasión siempre le vas como que innovando y cosas, y si en realidad es lo que tú quieres hacer y es lo que se te da, terminas ganando mucho más que cualquier otro empleo. Y ahí entramos al último punto en el cual, o sea, hay que ser coherentes con lo que se quiere y con lo que se debe hacer. Tampoco podemos entrar en la positividad tóxica, porque muy grave. Porque, o sea, si tú vas ahí en la vida, sí, te vas a encontrar con la realidad, weón. O sea, entonces te vas a encontrar con la puta realidad de que no todo puede ser como tú quieres.
pero en algún punto, quizás con esfuerzo o mucha suerte, o si te pones en una posición de privilegio, puedas lograrlo. Entonces, mucho ojo con la positividad tóxica. Hay que ser muy coherentes con lo que se puede con lo que no se puede, o con lo que tenemos en nuestro alcance y con lo que no tenemos. Tienes que ser realista, completamente realista. El optimismo mediocre y como dice el positivismo tóxico es como que tú mismo te agarras y vas feliz a tu muerte. Es como que si fueras feliz a tu muerte, metafóricamente hablando, claro. Pero digamos que no, yo voy a hacer este negocio. Tengo mis cuentas. Llamas a Master Muñoz. Exacto, ya iba por ahí. Llamo a un coach. El coach me dice que con la clase que me dio ayer de 15 minutos, con Listo. eso soy el mejor de todos. 5 claves para el éxito. Sí, 5 claves. 5 minutos para el éxito. Sí. El éxito en 5 minutos. Sí, con eso ya soy el mejor. Ese optimismo tóxico. Exacto, a eso es lo que me refiero. Entonces, si se dan cuenta, a lo largo de esta conversación, unimos el punto final con el del principio. O sea, dense cuenta de ese tipo de cosas. No, obviamente no somos unos quebradores de sueños, pero sí hay que ser muy consciente de lo que se puede y no se puede hacer. Y obviamente tratar de alejarse de ese tipo de cultos, de personas, Sí. Ese tipo de cultos coercivos que lo único que quieren son estafarlo en realidad. Elijan muy bien a quién le van a dar su atención y su tiempo. Elijan muy bien, muy bien. Hay que enfocarse en lo que hay que enfocarse. en realidad sí. Hay que enfocarse en lo que hay que es redundante, pero sí es válida. Bueno, una de las cosas de las que esto también nos lleva a otro punto que ya tocamos. Háganlo sin positividad tóxica y sin una ambición desmedida. Es bueno tener ambición. Coherentes. Es bueno tener una ambición, pero desmedida. Eso solo te lleva a una cosa y es al fracaso. Haz lo que te dé la gana siempre y cuando no le hagas mal a nadie. Exacto, eso sí, marico, lo que quieras hacer, de una, hágale. Ya. Entonces nada, pues así finalizamos este episodio número 2 del todo para el nada. Espero que les haya gustado. Hablamos de diversos temas. Bueno, creo que fue una conversación muy, digamos que interesante, sí, la verdad me fue interesante, sí, espero que les sirva de utilidad a ustedes en ese proceso de, digamos, emprendimiento o sueños que tengan, o cosas cotidianas que cualquier persona se debería preguntar. O sea, cuestionense bastante, hagan una introspección entre ustedes mismos y pregúntense qué es lo que están haciendo, dónde quieren llegar y cómo hacerlo de manera coherente. Y una de las cosas más importantes, la pregunta más importante que se deben responder en este tipo de cosas de emprendimiento: ¿por qué lo quieres hacer? Porque tú teniendo un por qué, luego llega el cómo. Pero si no tienes un por qué suficientemente fuerte, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que saber por qué lo haces. Y bueno, le dejamos eso de tarea ahí para que lo coloquen en los comentarios, gente. No olviden suscribirse, denle like al episodio si les gustó. Si no les gustó, denle no me gusta. Y ahí pues, si veo quién eres, te entro coñazo cuando te vea. Y deja tu dirección por ahí, y o tu número de teléfono, ¿viste? Nada, pues muchas gracias, gente. Chaito.